dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué podemos rescatar de estos 3 versículos? ¿Qué es la fe como tal? Siempre nos han enseñado este versículo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza y es convicción. ¿Cómo se adquiere la certeza y cómo se adquiere la convicción? La fe es la certeza y la convicción. ¿Cómo adquirimos eso? El carácter va ligado. Conociendo. Otro versículo que no leí fue: el oír es, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. ¿De qué hablamos el anterior domingo? ¿De qué? Hablamos de la fe, pero ¿a qué iba encaminada esa fe? Palabras al viento del pastor. La fe iba encaminada a una fe viva, una fe que la ejercitamos a diario en cada una de las decisiones que tomábamos. Y es esa fe viva, esa fe constante, esa fe que la debemos usar todos los días, aún en en la decisión más pequeña, en el aspecto más pequeño que podamos vivir, debemos ejercer esa fe viva. Pero ahora vamos a ver la fe desde otro punto de vista, desde los 3 tipos de fe que existen. Incluso yo creería que más, pero se han identificado principalmente 3. Primero, si nos vamos a Gálatas, lo que dice Gálatas, dice que más los frutos del Espíritu no son, sino es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y ahí incluye la fe. Hemos hablado de que la fe es un don de Dios, pero aquí también nos dice que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, mirando que la fe es un don y que es un fruto, ¿cuál es la diferencia en esa fe como don y en esa fe como fruto? Tenemos 2 categorías de la fe. Vamos por el inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando ¿nacemos con fe? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que no somos conscientes. ¿Cuando nacemos qué? Cuando ¿nacemos con fe? Sí, porque es un don de Dios. Está bien, pero sí. Es un don de Dios. Exacto. Nacemos con una fe, pero no una fe que salva. Nacemos con una fe natural, con una fe que nos enseña la dependencia. La primera dependencia es: confío en mi mamá. Confío en que mi mamá no me va a dejar morir de hambre.
Confío en que si lloro, pues me van a dar tu cheque. Y va dando confianza. No vaya a llorar por eso. Vamos creciendo y existe una fe, y dentro de nosotros hay un concepto que es el sentido de eternidad. ¿Qué es el sentido de eternidad? ¿Les pongo a pensar? Porque si a las culturas, a los mayas, por ejemplo, a cualquier cultura primitiva, Dios no se les reveló, porque ellos siempre se inclinaron ante el primer Dios que les apareció o que ellos creían que era deidad. ¿El adorar a otro Dios? No, que hay un ser superior. Dentro de nosotros desde que nacemos ya somos seres espirituales. Porque, al igual que la Trinidad, nosotros también tenemos esa esencia en nosotros. Por eso somos creados a la imagen y semejanza. Como ellos son tres, nosotros somos tres. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu pertenece a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros desde que nacemos. Un espíritu que en unos puede estar totalmente apagado o en otros muy vivificado, pero la esencia de Dios está en todos, hasta en el más malo. Desde que nacemos, la esencia de Dios está ahí. Y de ahí surge ese sentido, ¿cómo dije? De eternidad, en el que así Dios no se nos haya revelado, siempre vamos a tener una tendencia a creer en algo. Es la primera fe, la fe natural. Necesito creer en algo. No, yo no creo en Dios, yo no creo en los dioses, yo creo en la ciencia. Está creyendo en algo. El ateo cree que Dios no existe. Su fe también lo lleva a decir, no creo en esto. Y si lo analizamos desde un sentido mucho más profundo, el que dice no creo en Dios, está creyendo en algo. ¿En qué está creyendo? Cree en sí mismo, en su propio yo, en su ego. Y es que sí cree más en Dios, porque dice, Él no existe, o sea, está creyendo que sí existe, pero lo está negando. Él lo está negando. Y lo más ilógico es como siempre los que andan por esas ramas dicen, es absurdo ser ateo. Los ateos no saben, no han estudiado lo suficiente. Mejor es ser agnóstico a ser ateo. El agnóstico sí dice, yo no creo en nada. Pero el ateo dice, yo no creo en Dios. Ese Dios no existe. Pero es porque su yo está entronado. Pero es que hay ateos que dicen que no creen en nada. Eso no es ser ateo, eso es ser agnóstico. Primero que vaya y estudie. Entonces, creer en yo, creer en mí, pues creer en el yo, también es creer. Y creer en el yo también está constituyendo a ese yo en un Dios. Es lo que hace la metafísica, te lleva a que tú mismo creas que tú eres la esencia y eres Dios en ti mismo. Entonces se está creyendo en algo. Hay una fe natural, como, listo, no creo en Dios, no creo en nada de esto, pero me voy a subir a un avión. Para subir a un avión necesito tener fe, esa fe natural. Esa fe natural que me dice que un ingeniero que sabe fabricó bien ese avión y que va a volar, que va a despegar y que va a aterrizar. Es una fe natural, la fe que viene intrínseca en nosotros. El sentido de dependencia de nuestra madre, en que confiamos en nuestra madre, en que confiamos en nuestra familia. Y esa fe que poco a poco va siendo quebrantada con las
decepciones de la vida. Pero de ahí viene otro tipo de fe, la fe salvadora, la fe que salva. Y ahí discrepo con lo que decía Mónica, que es don de Dios, sí, pero que nace con nosotros. La palabra dice que la fe es don de Dios y Él la da a quien Él quiere. Pero dice también que la fe viene por el oír y la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. La fe surge al oír la palabra de Dios. La fe salvadora surge cuando alguien me predica de Jesucristo. Ahí surge la fe que salva. Hay una transmutación de esa fe natural a esa fe salvadora, que la adquirimos cuando alguien nos predica de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, para los que van a predicar y los evangelistas, ¿qué dice la palabra del Señor cuando se predica? La palabra del Señor, primero, nunca vuelve vacía. Y es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma. La palabra rompe el alma, rompe el corazón, quebranta. Pero en la persona que no ha tenido esa fe salvadora está el yo entronado. Y primero Dios tiene que derribar ese yo entronado para que Él pueda entrar. Y eso es un proceso. Y muchas veces los que predicamos, los que evangelizan, pretenden que con una sola palabra la persona caiga rendida a los pies de Cristo. Pero la palabra no vuelve vacía. Que usted no mire el fruto ahorita no significa que Dios no esté trabajando. Esa palabra entró como espada al corazón y al alma. Pero esa alma tiene que empezar a ser triturada. Ese corazón tiene que volverse polvo para que la salvación pueda llegar a esa persona. Entonces, a veces nos desanimamos y decimos, he salido a predicar y nada pasa. ¿Seguro que nada pasa? Porque he tenido casos en los que he predicado y años después viene una persona y me dice, gracias a lo que me dijiste, hoy soy cristiano y me estoy congregando. Y yo durante años no vi nada. Y pasa porque Dios, esa palabra ya entró. Y cuando esa palabra entra, empieza a dar fruto, empieza a quebrantar el alma. Entonces tenemos la fe natural, que podríamos decir nuestra fe innata, la fe con la que nacemos, nuestra fe salvadora, que es la fe como don. El don de fe es la fe que nos permite ser salvos, y es don de Dios, y Él lo da a quien Él quiere. Y la fe como fruto. Y como fruto ya entramos a las ligas mayores. ¿Qué es un fruto? Algo que nosotros damos, algo que brota de nosotros, pero va más allá. Es un proceso. Entonces, hablamos de la fe innata, la fe natural, la fe que nos permite confiar en lo que sea, que no sea Dios. La fe salvadora, que es el don de Dios para que seamos salvos. Y la fe como fruto. Pero la fe como fruto es el fruto no nuestro. Nosotros a veces creemos que nosotros estamos dando fruto.
El fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y a veces decimos, estoy dando fruto. Que nosotros damos ese fruto porque el Espíritu Santo está en nosotros. Exactamente. No somos nosotros el que damos el fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Ni siquiera es nuestro. Ni siquiera es porque el Espíritu Santo está en mí. Es el Espíritu Santo el que da ese fruto. Y eso nos indica una vez más que en nuestras fuerzas no podemos. Nos indica una vez más que no somos nosotros, que no es por qué tan dignos somos, por qué tan santos somos, sino que absolutamente todo es por el Espíritu Santo. No hay nada en nosotros que no provenga de Él. La fe viene por el Espíritu Santo, por ese sentido de eternidad, porque el Espíritu está en nosotros. Ahora sí, eso tiene que dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es la fe de Dios. No es la fe que se genera en nosotros, porque la fe de nosotros es una fe que creo, pero sigo con mis reservas. Creo, pero sigo con algo que me lleva a no entender la magnitud de lo que Dios es. Porque en nuestra naturalidad, en ningún momento vamos a entender la magnitud del Dios en el que creemos. Nosotros podemos decir Dios sana, y sí sana. Pero ¿entendemos la magnitud de ese Dios que sana? Dios resucita, pero ¿entendemos la magnitud y todo lo que hace Él para resucitar? ¿Y no tenemos la fe suficiente? Porque hay cosas que no han pasado, hay cosas que no están pasando. Ahí se puede decir que la palabra de Dios es como redundante, porque habla del fruto de amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Pero nosotros humanamente no podemos tener todo eso y cumplir esa cabalidad. El único que lo cumplió fue Jesús, que era santo, perfecto. Nosotros humanamente tenemos nuestro carácter, nuestras cosas, ¿cierto? Y en especial nuestra fe, que a veces mengua. Entonces, para que haya milagros y en especial para que la palabra se haga realidad, ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Hubo una ocasión que un pastor iba en un barco, ¿sí? Iba en un barco y el Espíritu Santo le habló y le dijo que vaya a la bodega y que predique la palabra. Y el pastor le decía, pero cuando ya llegó ahí no había nadie. Y le dijo, ¿y qué? ¿Le voy a predicar la palabra a las ratas? Porque no hay nadie. Y le dijo, tú predica, simplemente predica. Y él seguía diciendo, ¿pero a quién? Pero te voy a obedecer, voy a predicar. Y empezó a predicar. Y no miraba a nadie. Y resulta que había habido, acostado, estaba tras unos barrotes, todo, había un borracho, se había quedado dormido. Y cuando se despertó, empezó a escuchar la palabra. Y el Señor lo tocó, lo tomó. Y después de unos años, se encontró con él, con el borracho, el pastor, y le dijo, mire, una vez usted estuvo en un barco en tal parte, esto y otro, y predicó la palabra, y yo la escuché, y el Señor me tomó, y ahora yo soy pastor de una iglesia. Así es la palabra. Pero la palabra nunca es redundante. ¿Por qué la palabra no es redundante? Porque cualquiera la puede escuchar. Que pues cualquiera. No, el que está escrita de forma redundante. A veces creemos que es redundante. ¿Cómo así? No, pues. La forma gramatical y la forma de escritura como se escribe la palabra de Dios, muchas veces parecería que es redundante, que se repite. Si Dios repite algo, no es al azar. Es el contexto de lo que se quiere decir.
Es el contexto, y sobre todo de que cuando la Biblia maneja muchos patrones. Por lo general, cuando hay 3 repeticiones, es algo inquebrantable. La Biblia maneja, y Dios nunca redunda, nunca hace redundancia. Dios nunca repite por repetir. Si hay algo enfático es porque se está haciendo énfasis, y un énfasis diciendo: no pase por alto esto, ténganlo muy presente. Pero miramos entonces que la fe hace parte de ese fruto, y decía, no es algo que podemos cumplir. Efectivamente, no es algo que podamos cumplir. Eso lo cumplió Jesús por nosotros. Jesús tenía el fruto del Espíritu Santo, pero nosotros recibimos a Jesús, y si Jesús cumplió, nosotros tenemos lo que Jesús tiene, y tenemos lo que el Espíritu Santo puso en él. Pero el fruto del Espíritu no es algo que lo merezcamos, pero sí es algo por lo que debemos trabajar. Debo trabajar por él, y cuando lo adquiera, no lo merezco. ¿Se entiende? La fe es algo por lo que debo trabajar, y lo adquiero. Cuando lo adquiero, no es mi mérito. ¿Y cómo podemos decir trabajo por la fe? Lo que decíamos el anterior domingo: debemos ejercitarla como un músculo. Orando, sí. Muchos pastores hoy, la mayoría de pastores que he escuchado, meten terror respecto a la fe, y le dicen a las personas: no ore para que Dios le dé fe, porque le va a llegar la prueba. Pero es que la prueba hace parte de nuestra vida, y sin prueba no crecemos. Si no nos caemos, no aprendemos. Al menos gateamos. Me trasladaron de juzgado, y le dije al que sustancia tutelas, que es el que más paciencia tuvo: disculparán. Y me dijo: no tengo nada que disculpar, porque el error es lo único que te permite avanzar. El error es lo único que te permite aprender. Aquí le embarraste, y aprendiste. Ahora el lugar donde vas, ya vas con ese conocimiento. Y viene otra, porque ahora ya tengo que sustanciar. ¿Y allá son calladitos? Sí. No, ya son bien más alborotados. ¿Que nosotros? No, ustedes son los que rompieron el molde. Entonces, la prueba es parte de la vida. Necesitamos la prueba para crecer. Yo he sido de esos locos que le he dicho a Dios: aumenta mi fe. Y una vez escuché a un pastor que dijo: atrévase a decirle a Dios: súbeme de nivel. Le va a doler, pero lo va a subir de nivel. Le dije: vamos con todo, Dios, súbeme de nivel. Y Dios dijo: bueno, hasta ahorita me duele, pero subir de nivel. ¿Qué es subir de nivel, pastor? Subir de nivel en fe, subir de nivel en confianza, subir de nivel en carácter, firmeza. Lo que decíamos al comienzo, la palabra de Dios entra a nuestro corazón, y lo primero que hace Dios en nuestra vida es ¿qué? La palabra entra al corazón como espada de doble filo.
penetra hasta el corazón, hasta nuestra alma, hasta los tuétanos. Los tuétanos es lo más profundito del hueso. Eso que se come del pollo, eso es. Lo primero que hace la palabra de Dios en nosotros es quebrantarnos. Y a veces en nosotros hay mucho orgullo y a veces no lo reconocemos. A veces no lo reconocemos y Dios tiene que empezar a tratar ese orgullo. Porque el cristiano tiene que aprender a decir, no soy yo, es Dios. No es mi capacidad, es Dios que me dio esa capacidad. Algo que aprendí, y pongan atención ustedes, algo que aprendí ayer que conocimos a alguien, me pareció muy acertado y que poco se lo enseña de esa forma. Se dice que el pecado de Moisés fue golpear la roca con ira. Pero una palabra que me marcó no fue ni siquiera el golpearla con ira. Fue no darle la gloria a Dios por haberlo hecho. Porque él golpeó y el agua salió. Y él, y Dios le dijo, háblale, no le dijo, golpéale. Y el agua aún así salió. Y Moisés no dijo, tú fuiste. Como lo hizo en otras ocasiones, cuando abrió el mar, cuando hizo todo lo demás. Acá Moisés estaba totalmente aireado. Cansado, decepcionado. Y Dios, en cuanto a su gloria, sabemos que es celoso, no es negociable. Dios dice, si yo lo hice, reconoce que yo lo hice. No me quites esa gloria. Y muchas veces tomamos esa gloria para nosotros. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. Yo soy inteligentísimo. Soy inteligentísimo, voy a sacar 5 en todas las materias. Lo dije. No, pero pronto. Por si acaso. Vas a culminar tu carrera y no es por tu capacidad. Es Dios que va adelante. Porque desde ya estamos mirando el milagro. El simple hecho de que hayas entrado ya es un milagro. El simple hecho de que haya para pagar eso, que no es fácil, ya está Dios actuando. No somos nosotros, es Dios. Y cuando esa palabra entra, que es donde Dios da el don de fe, a través de la palabra de Dios, lo que hace es eso, derribar nuestros argumentos. La palabra dice que Dios derriba nuestros argumentos, porque nuestros argumentos no sirven, porque con nuestros argumentos vamos a ir totalmente en contra de la palabra de Dios. Ayer nos explicaba sobre el sacrificio de animales. Para entender el sacrificio de animales debemos entender desde Génesis 1 la simiente, el cordero, la ley, todo el plan, entender la justicia de Dios, entender quién es Cristo, para entender por qué el sacrificio. Si viene un animalista con sus argumentos, lo único que puede decir es Dios es perverso, Dios es malo. Pero pasan un pedazo de carne. Bajo nuestros argumentos siempre vamos a buscarle el punto de quiebre en la palabra de Dios para decir es incoherente, para decir Dios es malo, para decir Dios está mal. Y es solamente el Espíritu Santo el que da el fruto, es solamente el Espíritu Santo el que convence, es solamente el Espíritu Santo el que nos permite entender. Entonces,
Debemos trabajar por la fe que salva, la fe como don. Si la fe es un don, también se ejercita. La fe que salva, por ella no debemos trabajar, porque esa la da Dios para recibir el primer pincelazo. Ahora Dios ya dio el primer pincelazo, ahora usted tiene que empezar a trabajar para mantenerla, para sostenerla, para terminarla. Y permitirle al Espíritu Santo que dé fruto. ¿Cómo le permitimos al Espíritu Santo que dé el fruto después de ese don? Después de ese don. Dios nos dio el don de la fe. Ahora, ¿cómo hacemos que dé fruto? La forma más gráfica del don de la fe es la semilla. El don de la fe es exactamente la semilla que se pone sobre la tierra. El que puso la semilla debe empezar a regar. Y sí, empieza a regar, nos empieza a dar la palabra, nos consuela, nos edifica, nos exhorta. Pero ¿qué tiene que hacer la semilla? ¿Qué tiene que pasar en la semilla para que empiece a salir la raíz? Romperse. Primero muere, se va marchitando y empieza a salir una raícita, otra raíz, por abajo. Ya no es en las cosas de la semilla, sino en las cosas de la tierra, de lo que la rodea. La tierra hace presión para que ya no salga. ¿Cómo así? ¿La tierra hace presión para que una semilla no se rompa? Si tú plantas una planta y machacas mucho la tierra, no vas a permitir que tenga la fuerza. Dependiendo del tipo de planta, debes plantar la semilla muy profundo o no tan profundo, y machacar la tierra mucho o dejarla muy lisita. Dios sabe el nivel en que ejerce presión. Dios sabe hasta qué punto ejerce esa presión para que empiecen a salir raíces. Y cuando empiezan a salir raíces, lo primero es la semilla se rompe. La semilla se rompe y empieza a salir la raíz. Y la raíz tiene que empezar a crecer hacia abajo, donde hay presión. Debe empezar a luchar contra esa tierra para ir primero en sus cimientos hacia abajo y después tiene que ir hacia arriba. Y ahí está lo que les digo a los que predicamos el evangelismo, y ojalá hicieran caso, que todo ese proceso que tiene la semilla para sacar su raíz, nadie lo ve y nadie lo valora. Nadie sabe qué tan quebrada está la semilla para empezar a dar ese fruto, para empezar. En este momento no hay frutos, en este momento hay raíz. El cristiano tiene que empezar por la raíz. El cristiano no llega directo a dar fruto. El cristiano empieza por la raíz. ¿Y usted qué tipo de árbol o de planta es? ¿Está apenas en la semilla quebrada? ¿Está ya dando raíz hacia abajo? ¿O ya está empezando a crecer hacia arriba? Y empezamos a crecer hacia arriba, y los que nos miran dicen: ¿es eso lo que plantó? A ver, los del campo dicen: nosotros vivimos del campo, de los frutos del campo. Y nosotros miramos ahorita del producto terminado, decimos: bueno, cada 6 meses, bueno, me invento,
Cada 6 meses van a dar plátanos. Sí, chévere. Y para mí, que cada 6 meses de plátanos es una eternidad. Pero ellos ya están acostumbrados. Pero me comentaban, esto da fruto cada 6 meses. Una vez el abuelo de mi esposo decía que el choclo da cada 8 meses. Yo, claro. Cada 8 meses da el choclo. Y para que salga ese árbol de choclo, fueron 7 años, aproximadamente. 7 años en el que tuvo que crecer. 7 años en los que tal vez el que pasaba decía, ¿será que este sí va a llegar a dar el fruto o no? Los que nos miran alrededor y cuando estamos en la iglesia, ¿será que este chico sí da fruto o será que no? Porque miran un palo que va creciendo y a veces que las hojas se le caen. Un palo pelado. Pero ese palo pelado es necesario. Necesitamos empezar a crecer. Y después llega el tiempo en el que empezamos a dar fruto. Y el árbol no puede decir, yo estoy dando fruto por mi esfuerzo, no estoy dando fruto por mí mismo. Y el fruto es para otros, ni siquiera es Ajá. para él. Y que no Uy, esa sí dolió. El árbol no puede decir, este es mi fruto. El árbol debe decir, gracias a que puso esa semilla. Y que puso la semilla es el Espíritu Santo. Si damos fruto es por el Espíritu Santo. Y lo que dice Mafe, más cruel aún, doy fruto y ese fruto no es para mí. Ese fruto es para que otro lo disfrute. Ese fruto es para que, si yo doy fruto, que con esa locura que dije, Dios, súbeme de nivel, yo doy fruto y de ese fruto sale otra semilla y esa semilla vuelve a caer y ahora sí otro árbol se empieza a levantar. Esos árboles que no hacen caso y que se la pasan molestando en la prédica, yo digo, árbol pelado. Ahí está el árbol pelado. ¿Será que sí? No, adentro dice que él es el fruto. ¿Será que sí? Pero ya hay una semilla. Ya está empezando a florecer algo, ya está empezando a crecer algo. Entonces, mi invitación es a que no tengamos miedo a pedirle a Dios. Porque si no nos arriesgamos, nunca vamos a crecer. Si no nos arriesgamos, vamos a estar siempre en nuestra zona de confort, estancados. Y lo que necesitamos es avanzar. Avanzar porque, como lo vimos ahorita, de nuestro fruto depende que otro nazca. Si yo me quedo aquí quieto, no voy a hacer nada. Si yo doy fruto, mi fruto se convertirá en semilla. Y esa semilla se convertirá en árbol, y ese árbol dará otro fruto que se convertirá en semilla y permitirá que otros árboles crezcan. ¿Hemos permitido que otros árboles crezcan? No quieren. No quieren. O somos como la higuera. Dios maldijo a la higuera por no dar fruto. Jesús pasó, miró a la higuera y le dijo, no diste fruto, te maldigo, ahora te secas por completo y ya no vas a dar fruto nunca más. Pero hay algo curioso en esa parábola, que no era tiempo de fruto. Y si no era tiempo de dar fruto, ¿por qué la maldijo? Jesús espera que nosotros demos fruto aún fuera de temporada baja. Había momentos en los que la higuera daba fruto
fuera de tiempo. La palabra de Dios habla del tiempo y del destiempo también. Porque los músicos aquí lo entienden, hablamos puro a destiempo. Entonces, debemos dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Alguien me decía que el café, cuando hay sequía, el arbolito se estresa. Como piensa que va a morir, o sea, la mete todo el arbolito para dar el mejor fruto, porque piensa que es la última vez que va a dar y va a morir. Habemos muchos cristianos que somos como los osos. ¿Qué hacen los osos? No, mire. Guardar 6 meses. 6 meses. Acumulamos para nosotros para estar quietos 6 meses. El oso hiberna 6 meses. Come antes de irse a hibernar para que todo lo que comió le sirva para todo el periodo de hibernación. Si no estoy mal, come cositas para que se le tape el rabo. Sí. Sí, Como los osos. en cuestión En espiritualidad. cuestión espiritual muchas veces hacemos eso. Nos ponemos un tapón para no hacer nada, para quedarnos quietos. Un ejemplo un poco brusco, un poco gráfico, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado quietos por años? ¿Por rebeldía o por miedo? Por miedo. La mayoría de veces por miedo. Nos da miedo avanzar, porque el avanzar implica también ser rotos. Renunciar implica cambio. No digas. A veces decimos, Dios, ya estoy listo, ya transformaste esto, ya aguanto hasta aquí. Dios dice, hasta aquí te aguanta. Ahora sí, al nivel donde lo voy a llevar, va a tener que aguantar el triple. Y necesito quebrarlo para que se fortalezca, para que aguante el triple. Porque si lo llevo sin proceso, se me muere. Allá se quiebra tan duro, se quiebra tan feo, que ya no va a haber cómo resucitarlo. Por eso es importante el proceso. Por eso bendigan su proceso. Porque el proceso es lo que está diciendo. En el proceso en el que Dios nos está diciendo, te estoy preparando y si eres útil. Como cuando estaba en la universidad había un negrito que era vaguísimo. Estábamos en procesal penal con la profesora más brava que tuvimos. Y la profesora lo tenía entre ojos, porque el man era vivísimo, tenía una letra que nadie entendía y escribía el examen y la hoja llena. Y cuando la profe iba a revisar, traduzcan porque no entiende. Y el otro no ha aprendido las preguntas. La profe lo pilló, porque muchas veces él lo que hacía era, como la profe no entiende, después de unos días viene, yo ya me sé las respuestas y se las digo verbalmente. Entonces a la profe, bueno, si escribí bien, sí, tiene razón. Pero el profe se la pilló y le dijo, dígame lo que escribió ahí. No supo dar razón y terminó diciendo, no, y no dice nada. No respondí ni una sola pregunta y la hoja estaba llena. Y la profe le preguntaba y le hacía participar. Y él le dijo, pero profe, ¿por qué me la monta? Y ella le dijo, que se preocupen a los que no les pregunto. Si le estoy preguntando a ustedes, porque quiero que ustedes sean un buen abogado. Y Dios hace eso con nosotros. Dios, ¿por qué me la montas? ¿Por qué estoy en este proceso? Necesito fortalecerlo porque usted va a dar semilla para que otros nazcan.
Dios, ¿por qué el 2024 fui tu mejor guerrero y repetí el 2025? Dios está preparando para algo. Dios está formando, y si formas por algo. Hay dos cosas. Dios no procesa al que no quiera exaltar, Dios no procesa al que no quiera levantar, Dios no procesa al que no quiera que dé fruto. Y el diablo no se mete con el que no le representa una amenaza. Si el diablo lo toca es porque es una amenaza. Pero necesitamos carácter. Dentro de la prueba nos la pasamos llorando, sin entender el proceso. Lloramos dentro de la prueba porque es difícil, sí es difícil. Pero dentro de la prueba es donde más debemos darle gracias a Dios. Porque ahí es donde Dios está diciendo, te quiero para algo mejor. Y después de la prueba viene la bendición. Después de que Dios quita, la palabra en todos los casos en los que Dios quita muestra que Dios devuelve multiplicado. Todas esas lágrimas se van a convertir en risas multiplicadas. Por eso dicen que detrás de una prueba viene una gran bendición. Entonces, yo siempre quiero predicar más, pero necesito como 4 horas. Mire lo que dice aquí. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso está en Hebreos 11, 10, 39. Está antes. No somos de los que retrocedemos. Tenemos que avanzar. Y no tengan miedo de decirle a Dios, aumenta mi fe. No tengan miedo de decirle a Dios, llévame a otro nivel. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Pero vale la pena. Ahí está otra. No necesitamos pedirlo. Dios dice, usted ya está aquí, ahora sí yo empiezo con el proceso. Ya vino, ya dijo, yo estoy aquí. Dios empieza con el proceso. Y el proceso no es solo espiritual, el proceso también es el físico, es en nuestro cuerpo, es quebranto de salud, es en nuestra economía, que es lo que más se quiebra muchas veces. En las emociones. ¿Qué tanto debemos doblegar nuestro carácter en nuestras emociones para servir a Dios? ¿Qué tanto debemos doblegar nuestras emociones para estar en el liderazgo? Porque como le decía a la muchacha, ser pastor, ser evangelista implica que nos van a romper el corazón. Que uno está trabajando y uno está dándola toda y llega el hermanito y dice, me voy para otra iglesia. Y se va hablando mal. Y uno no le hizo nada, ¿eh? Se va hablando mal, habla pestes, se va a otra iglesia y para colmo se llevan más gente. Después de años vuelve y dice, pastor, perdón, me equivoqué. Y el pastor, como es pastor, vaya hermanito, venga, no pasa nada, le doy cafecito. Pasa un tiempo y se vuelve a ir y se vuelve a llevar a otros y sigue hablando mal. Eso es como un ciclo de nunca acabar de las iglesias. En todo lugar pasa. Pero tengamos en cuenta que la semilla está. Y que no es en nuestras fuerzas, que no somos nosotros, que no es nuestra semilla. Es la semilla del Espíritu Santo. Y esa semilla dará fruto. Y dará fruto tal vez en meses, tal vez en años. Pero de que da fruto, da fruto.
Amén. Amén. Vamos a orar.